Hola a todos, bendiciones. Ahora vamos a hablar de la oración y por qué la oración es importante. Primero voy a leer dos versículos bíblicos. Primero es Filipenses capítulo 4, versículo 6 y dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y también voy a leer primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 y 18 y dice, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Los voy a leer otra vez. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Y primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 y 18, y dice, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Qué es la oración? Lo busqué en Google y eso es lo que yo encontré en Google. Y dice que la oración es un modo para comunicarse con un mayor poder. El mayor poder con quien yo me comunico es Dios. Cuando yo era más pequeña, yo no sabía nada de Dios. Yo miré una movie y yo creo que era japonés, no estoy segura, pero sí sé que hablaban en lengua extranjera. Y en esa movie alguien murió y yo pensé, ¿es eso todo? ¿Es eso todo lo que pasa en nuestras vidas? Y nada más pasa eso y nada después. Eso es lo que yo pensé, porque yo no sabía nada de Dios. No sabía que Él existe. Hasta que yo fui a una escuela católica. Yo no soy católica, yo soy cristiana. Pero en ese tiempo era católica. En esa escuela habían monjas y ellas hablaban con todos los alumnos de la escuela y nos hablaban de Dios. En ese tiempo es cuando yo le empecé a orar a Dios y yo siempre le he orado a Él. ¿Por qué es importante para ser específico en tus oraciones? Hace unos años atrás yo iba a una iglesia y tenían una conferencia de damas y vino una mujer de Dios que predicó en esa conferencia. Ella es profeta y en unas congregaciones ella es bien conocida. Yo fui a esa conferencia de mujeres y cuando ella estaba predicando, ella dijo que necesitaba un carro y le oró a Dios por un carro y Dios le dio un carro. Ella dijo que estaba bien agradecida con Dios. Y un día ella estaba manejando y miró un carro rojo que le llamó la atención. Y ella pensó que ese carro rojo era muy bonito. Y ella le preguntó a Dios, ¿por qué no me diste ese carro rojo? Y Dios le dijo, porque tú no me preguntaste por un carro rojo. Nomás me preguntaste por un carro. Y ella dijo que con eso ella aprendió que cuando uno ora, uno tiene que ser específico. La oración es una comunicación importante con Dios. Es un modo de hablarle a Dios. Y le puedes decir a Dios cualquier cosa y todo lo que tú necesitas a cualquier tiempo. Te da crecimiento espiritual, te ayuda a encontrar consuelo y paz y te ayuda a buscar guianza que viene de Dios. Te ayuda a desarrollar la humildad, te ayuda a expresar agradecimiento y te ayuda a interceder por otros. Y a veces cuando yo le estoy orando a Dios, Él pone en mi mente una persona que yo no estaba pensando. Yo no estaba pensando en esa persona, pero Dios lo pone en mí para orar para esa persona.
porque hay algo que esa persona necesita. Yo no sé lo que es, pero Dios sí sabe, porque Él es todo soberano. ¿Cómo es la oración importante? Yo siento que la oración sí es importante, porque si la oración no fuera importante, entonces ¿por qué el enemigo quiere parar nuestras oraciones? Yo me he dado cuenta que a veces pienso, oh, mis días, se me olvidó orar a Dios. Y Dios me ha dado sueños de cosas que yo necesito orar. Y hace unos años atrás, Dios me daba sueños, pero yo no sabía que yo necesitaba orar. Y no sabía que es una necesidad orar. Y acordándome de esto, ciertas cosas pasaron que fueron resultados de que yo no oré por eso, yo no oraba por esas cosas y no sabía que yo necesitaba orar por esas cosas. No me dieron instrucciones de que la oración es una gran necesidad y también es una gran urgencia, de qué importante la oración es. Y yo encontré una mujer en TikTok. Yo no estaba buscando este tema, pero ella salió a mi página y ella dijo que era una bruja. Ahorita ella ya no es una bruja, ella está en los caminos de Dios. Y ella dijo que en este tiempo ella estaba en una secta donde hacían brujería y hacían esas cosas. Dijo que ella y otras personas que estaban en esta secta hacían hechicería y encantamientos a los cristianos. Y un día el enemigo, que es el diablo, les dijo a ellos que hagan hechicería y encantamientos a los cristianos que oran. Y ella pensó que por qué quiere que el diablo nomás hagan hechicería y encantamientos a los cristianos que oran y por qué no a todos los cristianos. Y ella dijo que ella no entendía eso. Y ellos empezaron a hacerlo. Y cuando lo hacían, ella dijo que ella miraba en el reino espiritual una cobertura azul que cubría a los cristianos que oran. Y cuando ellos hicieron hechicería y encantamientos y cualquier otra cosa, ella miraba que cuando hacían esto, que la cobertura azul bloqueaba esas cosas. Entonces la cobertura azul es una protección espiritual que viene del Espíritu Santo. ¿Cómo es que la oración me ha ayudado? Como yo he dicho antes, yo he pasado por muchas cosas. Cada vez que yo he pasado por algo, yo siempre hablo con Dios y siempre le oro. Y me he dado cuenta que cuando yo le oro a Dios, Él me ayuda a liberar la tensión y me siento más relajada en ese momento de lo que yo sentía antes. Y me siento más aliviada después de que yo le he hablado a Dios y le oré de esas cosas. Y yo aliviada después de que yo le he hablado a Dios o le oré de esas cosas que yo he pasado. ¿Cómo es que la oración nos conecta con Dios? Construye intimidad y comunicación con Dios y reserva tiempo para hablar con Dios. Yo sé que a veces es difícil, especialmente si tú eres una mamá, una esposa, o si eres un padre o un esposo, si tienes hijos. Sé que los días se ponen ocupados y a veces uno planea hacer cosas en el día, pero aún no funciona así. A veces tienes planes para hacer algo en el día, pero luego el día se pone bien ocupado como mamá o papá porque estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer. También la gente que trabaja mucho. Por ejemplo, no sé qué otro ejemplo para poner, pero como los doctores o las enfermeras, hay unos que trabajan por 48 horas o trabajan por 62 horas seguidas. Se ponen muy ocupados y eso es comprensible. Y Dios sabe y Dios entiende y Él sabe por qué. Él sabe todo. Y yo he aprendido que aunque tu día se pone ocupado,
Tú le puedes dar a Dios aunque sea unos minutos de tu tiempo. Si tu día se pone ocupado, Dios no se va a enojar contigo. Él no te va a decir, sabes que ahora tú no tuviste tiempo para hablar conmigo. Dios no es así. No importa la hora. Si tú te acercas a Él va a acercar a ti. Y si nomás tienes como unos minutos o un poco tiempo para hacer tiempo con Dios, entonces hace eso. Él no se va a enojar contigo si tú nomás tienes ese tiempo para estar con Él. Él va a estar contento y va a estar feliz que tú hiciste ese tiempo para estar con Él, aunque sea unos minutos o unos segundos hablando con Dios. Es como hablar con Él en el teléfono. Él es disponible las 24 horas y las 7 días de la semana. ¿Cómo es que la oración te da paz? Yo busqué esto en Google porque estaba pensando cómo es que la oración nos da paz. Y eso es lo que encontré en Google. La oración ayuda a calmar la mente y te ayuda a alejar la ansiedad. Yo me he dado cuenta que cuando yo le oro a Dios, mi mente se siente más tranquila y yo siento que yo solté esa cosa de lo que yo estaba orando y ya no pienso en esa cosa porque lo dejé en las manos de Dios. ¿Cómo nos alinea la oración con la voluntad de Dios? Yo tengo 2 hijos, como he dicho antes, tengo una niña y un niño. Después de que mi hija nació, yo antes vivía en unos apartamentos. Allí había un parque que estaba cerca de los apartamentos donde antes yo vivía. Y yo llevaba a mi hija conmigo a ese parque. Le encantaba ir allí. Y también le encantaba jugar allí. La llevaba seguidamente. Y un día cuando la llevé al parque, ella estaba jugando. Y yo estaba sentada en uno de los bancos. Y volteé mi cabeza y miré a una mujer que tenía un niño que estaba sentando en su regazo. Yo creo que ella tenía como los principios de 30 años. Yo no estoy segura. Pero se notaba que él era su niño. Yo todavía me acuerdo cómo ese niño se miró. Él tenía la piel oscura y tenía el pelo colocho. Y yo me acuerdo que cuando yo lo miré, que yo le oré a Dios. Yo dije esto en mi mente, yo no dije esto en voz alta. Yo dije, Dios, yo quiero tener un niño. Yo realmente quiero tener un niño, pero no más si es tu voluntad. Eso es todo lo que yo dije y seguí con mi día, como siempre. Y un año después tuve a mi niño que tengo ahora. ¿Cómo nos aliena la oración con el corazón de Dios? Nos ablanda el corazón. Tu corazón se ablanda más cuando haces tiempo para estar con Dios. Llegas a ser más compasivo y llegas a ser más cariñoso. Las estadísticas han mostrado que las 5 personas con quien tú juntas más, es probable que llegues a ser así también. Entonces, más que te acercas con Dios, lo más que Dios te va a enseñar cómo ser una persona que tiene los frutos del Espíritu Santo. Dios te ayuda para ser una persona más mejor. No es según los estándares del mundo, pero sí son los estándares de Dios. Para que seas una persona más compasiva y cariñosa, Él te va a enseñar, Él te va a ayudar y te va a guiar cómo ser la persona que necesitas hacer. Él también te ayuda a ser un buen administrador de lo que Él te ha dado y cuidar las bendiciones, lo que nos ha concedido. ¿Es la oración un regalo? Yo sí considero la oración un regalo gratis para todos, porque Dios quiere que todos hablamos con Él, pero al final del día nosotros decidimos si queremos orarle o hablar con Dios.
Y yo siento que nadie toma la ventaja, que la oración es una herramienta poderosa. La oración es un regalo, porque es como una caja. Tú abres la caja, pones a pensar, ¿qué voy a recibir? Es como Dios dándote un regalo. Tú estás orando por algo y sigues orando por eso y abres el regalo, abres la caja. Y tú tienes tu respuesta, es tu respuesta de lo que tú oraste. Cuando tú abres el regalo. Por eso es que la oración es un regalo. Dios no siempre te dará lo que tú quieres, pero siempre te va a dar lo que tú necesitas. Yo creo que la oración es un regalo, pero también pienso que no todos sabemos que hay poder en la oración. Yo pienso que si todos supieran cuán poderosa y fuerte es la oración, entonces todos lo hicieran. Eso es lo que yo creo. También creo que las personas no tomarían las cosas en sus propias manos. Y en vez de eso, podrían orar. Al final del día, Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Dios nos da a todos una oportunidad para orar. ¿Por qué es importante tener una vida de oración constante? Cuanto más le ores a Dios, más Él te contestará. Cuando tenía 8 años es cuando yo me di cuenta de Dios. Yo dije hace unos minutos, cuando yo empecé a aprender más de Dios, existe, yo le empecé a orar. Yo le oraba seguidamente. Lo hacía antes de dormir y ciertas cosas y palabras me venían a la mente. Cosas que yo no sabía. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia y me sorprendí porque yo miraba que Dios puso en mi mente. Yo no sabía que era Dios, pero lo puso en mi mente. Él puso en mi mente palabras que eran versículos bíblicos. Y yo nomás abría la Biblia en cualquier página y yo miraba que esas palabras estaban en la Biblia. Y pensé, Dios me está hablando. Él me está hablando a través de esos versículos bíblicos. Una vida de oración constante te ayuda a que tu espíritu crezca, porque estás dándole comida espiritual a tu espíritu, porque le das a tu espíritu comida espiritual a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es comida espiritual y te da sabiduría. Hace unos años atrás, como hace 12 años atrás, una hermana en Cristo y yo vivo en California y aquí en California hay muchas playas. Entonces íbamos a Starbucks y estudiamos la Biblia. Hacíamos esto en las mañanas y después de eso íbamos a la playa a orar. Orábamos por lo que ella le pedía a Dios y orábamos también por lo que yo le pedía a Dios. No era todos los fines de semana que íbamos, pero íbamos cada 2 fines de semana. Y después de 4 meses de lo que yo estaba orando a Dios por constantemente, también estaba creyendo conmigo también de lo mismo. En 4 meses Dios me dio la respuesta. La respuesta que yo quería era diferente de la respuesta que Dios me dio. Pero Dios sí me dio la respuesta que yo necesitaba. Y yo pensé, Dios me va a dar esta respuesta porque esto es lo que Dios tiene para mí. Y cuando me acuerdo de eso, yo entiendo que Dios me dio la respuesta que yo necesitaba. Y estoy muy contenta que no lo tomé en mis manos para que sea mi voluntad, pero que sea la voluntad de Dios. Porque ahora yo miro el fruto de eso. ¿Por qué el diablo no quieres que ores? La oración te guía a la dirección donde Dios quiere que tú vayas. Por ejemplo, si tú estás orando a Dios a ir a una cierta dirección y Dios te dice, yo quiero que tú vayas aquí en vez de ir aquí, porque aquí Él te va a llevar a un lugar más alto. Y tú estás diciendo, pero yo no quiero ir aquí. Tú estás diciendo, pero yo quiero ir aquí porque este es el lugar donde yo quiero estar. Y tú empiezas a orar y tú estás orando a Dios. Yo quiero ir aquí,
a este lugar. Y luego Dios empieza a cambiar los deseos de tu corazón y empieza a cambiar tus pensamientos. Y tú empiezas a pensar de ir a este lugar en vez de ir donde tú querías ir. Y tú dices, pero yo quería ir aquí. Y de repente empiezas a pensar que quieres ir aquí en vez de ir aquí. Y tú piensas, ¿qué? Yo entiendo que tú te puedes confundir. Yo también me confundo cuando eso pasa, pero tú siempre le puedes orar a Dios por confirmación. Dios se puede confirmar en muchos modos. Él te puede confirmar en tus sueños, a través de su palabra. Él te puede confirmar en la congregación, con el pastor, con la palabra de Dios. Hay muchos modos como Dios te puede dar confirmación. Y tú le puedes pedir a Dios una confirmación específica y Él te puede confirmar así también. Y tú puedes saber así. Tu espíritu va a saber. Lo más que te acercas, más que tu espíritu conoce a Dios. Al final del día, Dios es quien te está guiando, porque cuando le oras a Dios, Él te guía a la dirección donde tienes que ir, donde necesitas estar, porque al final Dios quiere lo mejor para nosotros y Él tiene las mejores intenciones para nosotros. ¿Qué pasa cuando oras con agradecimiento? Un día yo decidí no orarle a Dios por nada, nomás darle gracias a Dios. Entonces yo le agradecí a Dios por todo en ese momento. Le agradecí por las cosas pequeñas y por las cosas grandes y todo lo demás. Cuando yo terminé de hacer eso, no estoy segura por cuánto tiempo lo hice. Yo sé que lo hice por ese día, pero me acuerdo, no me acuerdo por cuánto tiempo lo hice. Pero sí era por unos minutos, 1 hora o 2 horas, no estoy segura. Pero yo sé que lo hice por ese día, pero no me acuerdo por cuánto tiempo lo hice. Y después que yo terminé agradecerle a Dios, yo no le pregunté a Dios nada, ni le oré por nada, nomás le di puro agradecimiento. Yo olí un aroma dulce, como una fragancia dulce. Y yo pensé, ¿por qué se huele mi recámara así, como un aroma tan dulce? Y cuando yo pensé así, que cómo es que mi recámara huele tan dulce, Dios me acordó que en la Biblia dice que cuando la gente quemaban incienso o quemaban un cordero o algo así, yo tengo que encontrar ese pasaje. Pero básicamente cuando hicieron eso, era un aroma dulce y llamó la atención de Dios. Existe una manera correcta de orar a Dios para que Él te pueda escuchar. Yo no pienso que hay un modo correcto para orarle a Dios. Yo no pienso que en una manera correcta existe. Cuando yo tenía 8 años, yo le empecé a orar a Dios y nadie me dijo que hay una cierta forma para orarle a Dios. Un día nomás decidí hablar con Dios, a orarle a Él. Yo decía cosas como, Dios, esto me está pasando, ¿por qué me está pasando esto? Porque en ese tiempo yo estaba pasando por algo difícil y, y yo le hablé a Dios de eso y nadie me enseñó. No hay un modo correcto para orarle a Dios. Si tú has pecado y si tú piensas que Dios no te va a escuchar, la Biblia dice que tú le puedes orar a Dios y le puedes pedir perdón. Tú puedes decirle a Dios, perdóname porque he pecado y cierra las puertas que yo he abierto que no son de ti. Perdóname por los pecados que he cometido consistentemente y inconsistentemente. Y si tú estás pensando que Dios no te va a escuchar y tú ya le has pedido perdón y tú sigues pensando que Él no te va a escuchar, Dios sí te escucha. Dios no te va a ignorar
Él no te va a hacer eso. Él puede estar callado cuando tú hables porque Él es un caballero. Él no te va a interrumpir. Él sí te va a escuchar. Él te va a dejar saber que Él sí te está escuchando. Él se preocupa por ti. Él se preocupa muy profundamente por ti. Y a Él le importas que tú tienes que decir lo que necesitas expresarle a Él. Le importas. No importa lo que tú has hecho, Dios te va a escuchar. Y si tú no piensas que es verdad, si tú no me crees, tú lo puedes probar para ver si es verdad. Voy a leer Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el 35. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocérselo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refugio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus largares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que te ama castiga, como al Padre al Hijo, a quien quiere. Bienaventurado el hombre quien haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y los frutos más que el otro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitos, todas sus veredades paz. Ella es árbol de vida a los de que ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con la inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron individuos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley en tu consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos, cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza. Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal con tu prójimo, que habita confiando junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso,
mas su comunión íntima es como los justos. La maldición de Jehová está en la casa del limpio, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él ah, escarnecerá a los escarnecedores, y los humildades dará gracia. Los sabios darán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ok, vamos a orar. Padre Santo, yo oro para las personas que están escuchando este video. Bendícelos y ayúdalos a acercarse más a ti, a orar contigo cualquier tiempo, minuto del día. Ayúdales, Padre, para que tengan una vida de oración constante a ti. Y si tú no le das lo que ellos desean, que ellos se acuerdan que tú siempre le darás lo que ellos necesitan, porque tú eres un Dios que quieres lo mejor para nosotros. Y si alguien aquí está escuchando que no sabe a dónde ir, que tú le guías sus pies, Padre, a dónde tiene que ir, a la dirección correcta, Padre. Y protégenos, Padre, cada día y bendícelos cada día más y más. Amén y amén. Hace un tiempo atrás yo estaba trabajando en esta compañía. Trabajé con gente de necesidades especiales. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar allí, dijeron que en esa compañía tenían una regla. Y la regla era que en 3 meses te dejan saber si tú vas a trabajar allí permanente o no. Yo empecé a trabajar un mes después de otra trabajadora que empezó a trabajar allí también. Y yo traté lo mejor para ser una buena trabajadora. Y un día una supervisora en esa compañía, los llamamos coordinadores, ella y yo nos llevábamos bien. Y me dijo que había una trabajadora que estaba hablando mal de mí, diciendo que yo no hago mi trabajo bien, un montón de cosas que son mentiras. Y yo pensé, yo trato de hacer lo mejor que yo puedo. Yo trato de ser una buena trabajadora. Entonces hablé con mi pastor y yo no sabía por qué esa trabajadora decía eso. El día de la semana, cuando yo fui a la iglesia donde yo me estaba congregando, yo hablé con el pastor de esto. Le dije de lo que me estaba pasando. Él me dijo, tú tienes que orar. Tú necesitas orar contra eso. Y él compartió conmigo que había una hermana cristiana que se congregaba en esa iglesia. Yo no sé si todavía se congrega allí o no, pero ella le decía que ella tenía sueños y que en sus sueños en el trabajo pidieron. Y él le decía a ella que ella necesita orar contra eso, porque el enemigo no quiere que tú tengas ese trabajo, porque tener un trabajo es una de las maneras como Dios te bendice, porque es como Dios te bendice financieramente. Y el diablo no quiere que tú seas bendecido así. Entonces tienes que orar contra eso. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que tengo que orar? Y él me dijo unos versículos bíblicos que básicamente dicen que Dios pelea para ti y que esas personas caigan en sus mismas trampas. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el estacionamiento, yo estaba en mi carro y yo leía todo ese versículo bíblico en voz alta antes de entrar al trabajo. Entonces yo me acuerdo que todos los días que yo trabajaba antes de entrar, yo lo hacía y lo seguía haciendo. Yo no me acuerdo cuánto tiempo lo hice. Un día una trabajadora estaba hablando conmigo y ella me dijo que quería hablar con el supervisor porque ya era sus 3 meses. Ella ya estaba allí por 4 meses. Entonces ella dijo que quería saber si la iban a contratar permanente o no. Y ella me dijo que iba a hablar esto con el supervisor. Y yo le dije, si tú sientes hablar con el supervisor, entonces habla con él. Y eso era todo lo que hablé con ella. Y en esa compañía teníamos salidas donde llevábamos a las personas
de necesidades especiales. Y unas de las salidas eran en la mañana y otras eran en las tardes. Yo siempre iba a las salidas en las mañanas y regresaba antes de la hora del almuerzo. Y en ese día, cuando yo regresé después de la salida en las mañanas, como siempre, un trabajador allí, él me preguntó si yo había mirado la trabajadora y me dijo su nombre y yo le dije que nomás la miré en la mañana antes de ir a mi salida y no la he mirado después de eso. Y él me dijo que ella me estaba buscando porque quería hablar conmigo. Yo dije, yo no sé, apenas regresé de mi salida. Y otra trabajadora me dijo que la trabajadora que estaba hablando mal de mí es la misma que quería hablar con el supervisor para ver si ella era permanente o no en esa compañía. La despidieron el mismo día que fue a la oficina a hablar con el supervisor para ver si ella era permanente o no. Yo no sé exactamente lo que pasó en esa oficina ese día, pero básicamente eso es lo que pasó. Y la despidieron. Cuando me dijeron que esto pasó, yo estaba sorprendida que la despidieron. Porque cuando yo estaba orando, yo pensé que Dios me iba a defender otra manera. Pero eso es como Dios decidió defenderme. Yo sé que a veces te vas a sentir desanimado para orar porque en las redes sociales, cuando yo estaba joven, era tan difícil para orar porque no mirabas mucha gente. Bueno, yo no miraba mucha gente. Yo no miraba mucha gente casándose o comprometiéndose y otras cosas. Y ahorita en las redes sociales lo miro seguidamente. Estoy en mis 40 y hay ciertas cosas que le estoy esperando a Dios. Y Dios sabe qué son esas cosas. Pero es bien difícil para mí mirar gente que son más jóvenes que yo teniendo eso. De primero yo estaba muy feliz y estaba contenta por ellos. Hasta yo ponía en los comentarios, ponía felicidades y yo hacía eso. Pero luego me empezó a afectar. Y a un punto yo tomé 3 semanas de descanso, de no estar en las redes sociales, porque me estaba cansando de mirar eso constantemente. Y me cansé de eso. Y ya no me siento así. Ahorita estoy confiando en Dios y en su línea de tiempo. Y al final del día, su tiempo es perfecto. Y estoy tratando de hacer lo que Dios quiere que yo haga en esta temporada y obedecer lo que Él quiera que yo haga. Y estoy acercándome más a Dios. Estoy aprendiendo que Dios me quiere enseñar y disfrutar lo mejor que yo puedo. Cuando tú le oras a Dios, no importa cuánto tiempo pasa para que Dios te da la respuesta, porque Dios siempre te va a dar la respuesta. Él te puede decir sí o no, o todavía no es el tiempo. Dios siempre te va a dar la respuesta que tú necesitas. Dios no ignora tus oraciones. Sea persistente en tus oraciones, no importa cuánto tiempo pasa. Esa oración va a ser contestada y tú vas a traer la atención de Dios por orar seguidamente. Dios te va a escuchar, Él no te va a ignorar. Él no va a ignorar tus oraciones. Tarde o temprano tú vas a recibir esa respuesta. No más seas persistente y no pares de orar. Espero que este video los ha bendecido y Dios los ama mucho. Bendiciones.